Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 18 de nuestro curso MuseTube. Ya lo sabes, el curso donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿Para qué? Para que te conviertas en todo un experto de MuseScore. Y hoy toca hablar de las partes. Para todos aquellos que no sepáis a qué me refiero con partes, es lo mismo que hablar de partichelas. Como sabéis, en una orquesta, en una banda, el director tiene una partitura donde vienen todos los instrumentos para que él pueda tener la referencia de todas las voces. Sin embargo, cada uno de los músicos tiene una partitura independiente que solo habla de su instrumento. Bien, pues a cada una de esas partituras independientes es a lo que llamamos partes o partichelas. Y hoy vamos a aprender cómo gestionarlas a través de MuseScore. Así que en el vídeo de hoy no voy a crear una partitura de cero, prefiero utilizar una que tenga por mi ordenador con un montón de instrumentos y de esa forma que sea mucho más efectiva la explicación de cada una de las partes. Así que no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. Como os decía, he buscado una partitura que tuviese por el ordenador y he encontrado aquí la fanfarria de la 20 Century Fox, donde, como veis, hay un montón de instrumentos, así que nos viene perfecto para contar cómo funcionan las partes. Como os decía, esta es, por así decirlo, la partitura que tendría el director musical, donde tiene todos los instrumentos con todas las voces para poder irlas siguiendo, pero luego cada instrumentista tendría su propia partitura. ¿Cómo gestionamos esto? Lo hacemos a partir del botón este de aquí arriba que dice partes. Si hacemos clic sobre él, se nos abre una ventana donde tenemos una fila por cada uno de los instrumentos de los que dispone esta partitura. La forma más típica de utilizarse es dar a abrir todos y de esa forma se nos crearía una pestaña por cada uno de los instrumentos. Pero dado que hay tantos, prefiero elegir yo unos cuantos aleatoriamente para trabajar y luego al final ya abro todos para que veáis cómo es. Pero realmente para lo que os quiero explicar, con 2 o 3 me sirve. Y aprovecho yo también para explicaros cómo generar solo ciertas partes si no queremos abrir todas. Así que, por ejemplo, vamos a elegir una flauta, una trompeta y un violín. Para ello lo que he ido haciendo es, con la tecla control pulsada, he ido seleccionando cada uno de ellos, de forma que podemos hacer una selección múltiple. Igualmente, con la tecla Mayús podría seleccionar el primero que quiero, pulso Mayús y pulso el último y de esa forma obtenemos un rango. Pero como he dicho, voy a hacerlo mediante control, seleccionando la flauta, pulso control, la trompeta, pulso control y los violines. Ahora simplemente, en vez de dar a abrir todos, doy a abrir selección. Y como os decía, automáticamente me está creando una partitura solo con los instrumentos que hemos elegido. Si en algún momento queremos cerrarla, no pasa nada. Por ejemplo, voy a cerrar el violín y no significa que la estemos eliminando, simplemente la estamos cerrando. Si queremos recuperarla, es tan sencillo como volver a partes, buscar de nuevo el violín y hacer clic sobre abrir selección. De vuelta el violín aparecerá con la misma configuración que tuviese antes de cerrarla. Así que no os preocupéis que si la cerráis, todo lo que hubieseis hecho seguirá ahí. Voy a volver a la flauta, por ejemplo, que era la primera que aparecía en la lista, y deciros que realmente todas las partes son similares. Lo único que los instrumentos están ocultos. Para verlo simplemente nos vamos a la pestaña de instrumentos y como vemos tenemos todas con el ojito cerrado excepto la flauta, que es la que hemos seleccionado en esta parte. ¿Esto qué significa? Que podríamos incluso tener partes con varios instrumentos. Imaginaos que quiero juntar las dos flautas, pues simplemente abro los dos ojitos correspondientes a las flautas y automáticamente veríamos las dos partituras. Igualmente puedo ir cerrando el ojito que quiera y abriendo otro cualquiera y de esa forma, como ya he dicho, en una misma partitura podemos tener varios. Voy a dejar solo la parte de la flauta para contaros que también podemos hacer partes de instrumentos que como tal no aparezcan, es decir, instrumentos personalizados. Por ejemplo, me puedo venir a partes y aquí arriba el botón que dice crear nueva parte, si hago clic sobre él, vemos que aquí abajo se nos ha creado una nueva parte. Si ahora hago clic sobre los 3 puntitos, puedo darle a renombrar. Y aquí, por ejemplo, pues voy a llamarle cuerdas. Si ahora hago clic sobre abrir selección, automáticamente me ha creado una parte vacía que se llama cuerdas, el nombre que le he dado. Y aquí ahora en instrumentos vemos que están todos con el ojito cerrado. Bien, pues ahora aquí, por ejemplo, podría crearme una parte donde solo incluyese los instrumentos de cuerda. Por poner un ejemplo, pues podría añadir los violines, la viola, el cello y el contrabajo. Y de esa forma tendría una parte personalizada, es decir, no es ningún instrumento de los originales, donde he añadido los instrumentos que yo he querido. La siguiente funcionalidad que os quería contar juega con el concepto de las voces, de la que ya hemos hablado en vídeos anteriores. El problema
problema es que yo aquí no tengo ningún instrumento que tenga más de una voz. Así que lo que voy a hacer, por ejemplo, es, en este pentagrama de flauta, me voy a crear un compás que tenga más de una voz. Por ejemplo, en la voz 1 voy a añadir 4 soles agudos. Y en la voz 2 voy a añadir, por ejemplo, 2 blancas. De esa forma ya tengo 2 voces en el mismo compás. Lo primero que quiero que veáis es que si vuelvo a mi parte de flauta, automáticamente se me ha añadido ese compás. Es decir, están sincronizadas la partitura principal con cada una de las partes. Pero realmente lo que os quería enseñar es que si yo me vengo aquí a la parte de instrumentos, a la parte del ojito y abro la flecha, donde aquí dice clave de sol hay una rueda dentada. Si hago clic sobre la rueda dentada, como veis tenemos varias opciones. Y concretamente os quería hablar de la primera, la que habla de voces. Si yo aquí selecciono solo la voz 1 y quito la 2, la 3 y la 4, vemos cómo automáticamente me ha dejado solo las notas de la voz 1, habiéndome desaparecido las 2 blancas. Igualmente, si hago clic sobre la voz 2, vemos que vuelven a aparecer las blancas, y si quito la voz 1, vemos que nos desaparece absolutamente todo, porque todo estaba creado con la voz 1. Igualmente, esto que dice pentagrama pequeño, si hacemos clic sobre él se nos reduce, de forma que si por ejemplo añadiésemos ahora la segunda flauta, una de las flautas quedaría con partitura normal y la otra con pentagrama de pequeño. Esto es muy utilizado, por ejemplo, cuando hay un solo para hacer el seguimiento del solo, mientras que tú tienes tu partitura en tamaño grande. Por último, la tercera opción, por si queréis que la veamos, la de ocultar todos los compases que no contengan notación. Básicamente lo que nos va a hacer es eso. Todos los pentagramas, ojo, excepto el primero nunca se va a tocar, que no contengan nada, que en este caso estoy viendo que es solo este de aquí, el resto todos contienen notas. Si hacemos clic aquí, vamos a ver que en cuanto lo marque, automáticamente nos desaparece esa parte. A mí personalmente es una opción que no me gusta marcar, pero es verdad que puede ser útil, por ejemplo, en los típicos ejercicios donde arriba del todo viene una anotación de si hay swing o algún tipo de explicación. Por mi parte, como digo, lo voy a dejar otra vez marcado. Igualmente voy a dejarlo como estaba, haciendo que desaparezca la flauta de arriba y en la de abajo quitando la opción de pentagrama pequeño. Ahora imaginaos que por el tamaño de la partitura o por estilo o por lo que queramos, queremos hacer cierta configuración en el tema de la partitura, en el estilo, es decir, cambiar algo. Si nos metemos en formato, configuración de página, vemos que tenemos aquí bastantes estilos. Por ejemplo, podemos tocar los márgenes. Imaginaos que 15 milímetros os parece mucho, pues lo que voy a hacer es bajarlo de 15 a 5. Como veis, según voy cambiándolo, se va modificando la partitura. Por arriba también le podré dejar 5 milímetros y como veis, todo se va ajustando. Si yo ahora doy a aceptar, vemos que efectivamente la partitura de flauta se me han reducido los márgenes, pero si me voy a la trompeta, al violín o a las cuerdas, vemos que los márgenes siguen siendo de 15 milímetros. Imaginaos si tengo 20 instrumentos y tengo que ir haciendo modificaciones uno por uno. Para ello tenemos una opción, y si nos volvemos a formato, configuración de página, y vuelvo a dejar los milímetros como estaban, o por cambiar algo más, por ejemplo, en vez de vertical voy a poner en horizontal la página, es decir, en apaisado. Si yo ahora en vez de dar a aceptar doy a aplicar a todas las partes, significa que esta configuración que he creado para esta parte se me va a extender al resto. Por tanto, doy a aplicar a todas las partes, y si ahora doy a aceptar, vemos que esta se me ha quedado ya en horizontal, pero si voy a cualquiera de las otras, también la tenemos en horizontal y sin márgenes apenas. Es decir, nos lo ha hecho para todas. Si yo ahora cerrase cualquiera de estas, como digo, yo me vuelvo a partes y vuelvo a abrirla, automáticamente seguiría en horizontal y con pocos márgenes. Es decir, cerrar una parte no implica eliminarla. Sin embargo, si me viniese a partes y me vengo aquí abajo a la parte de cuerdas, hago clic sobre los 3 puntitos y le doy a eliminar, entonces ahí sí que perdemos la parte y la configuración de lo que hubiésemos hecho. Por último, deciros que si queremos exportar bien la partitura completa, bien las partes o bien todo, en el momento de dar a archivo, exportar y aquí elegir, por ejemplo, PDF, podemos elegir si queremos exportar solo la partitura principal o solo alguna de las partes. En este caso, por ejemplo, vamos a exportar lo que hemos hecho, que es la partitura principal, una de las 2 flautas, juraría que era la segunda, aunque realmente son iguales, la trompeta en si bemol
y las cuerdas, que de hecho las tenemos ya seleccionadas. Además, tenemos la posibilidad de exportar cada uno de los ficheros como un PDF independiente o crear un PDF donde venga todo incluido. Eso ya lo dejo al gusto de cada uno. En este caso, por ponerlo de ejemplo, voy a elegir que todas las partes se me combinen en un mismo archivo. Simplemente doy a exportar, elegís donde queréis guardarlo y dais a guardar. Si yo ahora me voy al fichero que acabamos de exportar, vemos que nos ha creado primero las cuerdas, la verdad es que no sé muy bien el orden que he elegido. Después tenemos el guión, después tenemos la flauta y la trompeta primera. La verdad es que no tengo muy claro por qué nos ha exportado las cuerdas en primer lugar. Quizás es porque ya estaba seleccionado. Si vuelvo a exportar, quito todas y las pongo en orden, es decir, primero la principal, luego la flauta, luego la trompeta en si bemol y por último las cuerdas, entiendo que ese es el orden que lo ha utilizado. Vuelvo a dar a exportar, selecciono el fichero de antes, lo sobreescribo y si ahora vuelvo a abrirlo, efectivamente ahora tenemos primero el guión, luego la flauta, luego la trompeta y por último las cuerdas. Es decir, el orden en el que seleccionemos cada una de las partes que queremos será luego el orden en el que vengan en el PDF final. Y hasta aquí el vídeo relacionado con las partes. Tengo que reconocer que personalmente me gusta bastante la forma en la que se puede gestionar, abrir, cerrar, combinar, etcétera, el tema de las partes. Así que un punto muy a favor de MuseScore 4. De todas formas, como siempre, si algo no ha quedado claro con respecto al tema de las partes, te invito a que lo dejes en un comentario y como siempre tardaré muy poquito en responderte. Igualmente, si te gusta toda esta serie de vídeos y quieres acompañarme en esta formación de MuseScore, te invito a que te suscribas y actives la campanita y de esa forma YouTube te irá avisando cuando salgan nuevos vídeos y podrás irlos viendo poco a poco. Y nada más, lo dejamos aquí y nos vemos próximamente con nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!